Adelante, amigo. Adelante. Estamos listos. Bueno, hoy estamos nuevamente frente a las cámaras y tenemos el privilegio de estar el pastor Vidal y yo juntos para transmitir este programa que está vinculado a dos palabras. Una es evangelio y la otra es fe. Así es. Así que entonces vamos a definir esto, porque la forma en que mucha gente ha entendido la fe no es tal cosa como que es real y que es segura, porque hay que ver el original que dice, qué quiere decir, y para eso tenemos el teólogo que es el que nos enseña, y aquí estamos ahora para recibir información del evangelio y la fe. La fe. Muy bien, vamos a dedicar o no sé si a lo mejor vamos a tener que hacer dos, para poder definir fe, evangelio y poder de Dios, ¿verdad? Vamos a basarnos en Romanos capítulo 1, a donde dice que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios a todo aquel que tiene fe. Sí hay razón para poder decir que el poder está basado en la fe, pero hay que entender ahora, como cuando también decimos somos salvos por la fe. No somos salvos por la fe, somos salvos por la gracia. Pero ¿por qué en algunos momentos está la palabra fe en el Nuevo Testamento como a donde entender que hay algo que debemos de tener? Es que no es exactamente así. La palabra fe, amigo, viene en el origen de la palabra, es la confianza puesto en alguien de algo que ya hizo. Por lo tanto, no es algo que empiece en la persona, sino en otra persona. No es algo que nosotros tenemos, sino la confianza puesta en otra. En este caso, pues es de Dios. Claro. Entonces, siempre que se menciona, por ejemplo, hay que tener fe, hay que tener puesta la confianza en Dios de lo que hizo. Entonces, no es una confianza de que va a ser, fíjate que tampoco eso es fe, sino fe está basado en la confianza de algo que una persona hizo. ¿Cómo sientes ese proceso? Bueno, yo creo que sí, porque si uno tiene fe en algo que alguien hizo, no, la fe tuya no es la que tú tienes por... El motor, dijeron. Exacto, sino es algo que tú estás mirando, que está sucediendo y tú lo crees. Sí. Pero fíjate que dice Das Pablo por hecho. que en Filipenses 1:29 dice que Dios concede creer. Bien. Sí. Así que eso es algo que es de la gracia. O que dice Gálatas 5, que el creer, fe, es parte del don del Espíritu Santo. Así también, es, ¿verdad? así es. Ahora, ¿sabes tú que si tú o ustedes van al diccionario, o en el caso, no se llama diccionario, ¿verdad? Se llama lexicon, así le llamamos, porque es el conjunto de palabras, por ejemplo, en griego, para poderlas entender en inglés o en español, en cualquier idioma, pero están tomadas de la experiencia. Están tomadas del estudio de los textos. No hubo una especie de, como en el caso del español, que hay un diccionario donde está el significado de todas las palabras. Si van al lexicon o al leccionario griego, español o griego, inglés, vamos a encontrar fe, pistis, en griego. Y cuando ustedes ven todas esas definiciones de pistis, tener confianza, en la última parte viene Evangelio de Cristo. ¿Cuál quiere decir? Que cuando Pablo explica en sus epístolas acerca de la fe, en realidad se está refiriendo al Evangelio de Cristo. Aunque en el texto diga fe, Pablo se estaba refiriendo a la fe en Cristo. O sea, no es una fe de cualquier cosa. No, sino es pistis, es el Evangelio de Cristo. Claro. Y el Evangelio de Cristo es donde debemos depositar nuestra fe. Que fue lo que él hizo a favor del nuestro. ¿Tú cómo defines Evangelio en palabras así muy claritas? Bueno, muy fáciles. la palabra evangelio, traducida de evangelión, evangelio, significa noticias. Ahora, las noticias pueden ser malas o buenas, pero un día, cuando nació Jesús en Belén, se le apareció el ángel Gabriel a los pastores de noche: no temáis, que doy buenas noticias de gran gozo, que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. O sea que eso son buenas noticias. Sí, ese es el principio, ese es como la introducción, ¿verdad? Pero el Evangelio de Pablo nos habla ahora de otra cosa. Es la confianza puesto en lo que Cristo hizo en la cruz, o lo que Cristo hizo como Redentor. Entonces, de ahí podemos entender qué es la fe.
Si tú dices, sí, o sea, que los ángeles leyeron el Evangelio en embrión. en embrión. Ajá. Todavía había que explicar eso. Sí, ¿por qué? Porque el Evangelio dice, de acuerdo a mi Evangelio, dice Pablo, lo cual quiere decir que a él se le dio un formato, dijéramos, de qué era el Evangelio. Porque si nosotros vamos a la teología, principalmente la teología bíblica, y nosotros queremos definir en la teología del Nuevo Testamento, y te quieres basar en la teología paulina, la teología de Pablo, vas a ver que su base, su teología es el Evangelio. Yo soy predicador del Evangelio. Yo tengo que explicarlo, ponerlo en el contexto. Y luego él habla muchas veces de qué es el Evangelio. Y cuando él define el Evangelio para poder hablar del poder de Dios o de la salvación en Dios, él va a hablar de lo que Cristo hizo basado principalmente en la muerte y su resurrección. Como dice Romanos 1:17, ¿el Evangelio qué cosa es? Poder de Dios, poder explosivo de Dios. Ahí se dice para todo aquel que cree. Por eso, porque todo aquel que tiene el Evangelio y se confía en el Evangelio de lo que Dios hizo, entonces tiene poder porque se da cuenta de su posición. Así es. Entonces poder de Dios porque del Evangelio, el Evangelio te da tu posición. Es tremenda posición que tiene que ver con creación, Sí. redención y salvación. Y salvación. Eso está profundo. Sí. Por eso Pablo dijo, a mí Dios me lo reveló, me lo enseñó, pero yo tengo que aclararlo. Porque como es un misterio que estaba escondido, Sí. que ni los ángeles lo sabían, hasta que nació Jesús en Belén, pudieron ver a Dios ahí en la carne. Sí. Pero ahora llegó Pablo 34 años después. Lo que pasa es que hubo un silencio de Dios de casi 500 años. ¿Por qué? Porque, y vamos diciendo que, yo diría que más, 700 y pico de años, porque cuando en Isaías hay palabra de Dios para mostrar el Evangelio. Y lo mostró de varias maneras. Tanto, lo pueden ver muy claro en el 43 y desde luego en el 53. Pero cuando lo vemos en el 43, es como él lo quiere definir desde el principio de la historia del hombre. Dios es el mismo, Dios creador, Dios redentor y Dios salvador. Entonces, si yo borro tus rebeliones, no me acuerdo más de tus pecados. Wow. Entonces, cuando ya vengas a juicio, o vengas, te encuentres conmigo, te encares conmigo, como quieran verlo, que acuérdame de tu inocencia. ¿Y cuál es tu inocencia? Pues el versículo 24 del capítulo 43. Ya borré tus pecados y no me acuerdo más de ellos. Entonces, pues entonces, ¿qué quiere decir? En el 26, pues cuando vengas a cuentas conmigo, acuérdame que ya te perdoné. Es tremendo, ¿eh? Fíjate que en el capítulo 10 de los Hechos, cuando a Pedro se le mandó a buscar para que fuese a casa de Cornelio allá, un poquito, como 15 kilómetros allá arriba, Sí. porque Pedro estaba en Job y él tenía que ir hasta allá. Y entonces cuando llegó, Pedro se pone a hablar de Jesús. Sí. En cuanto a Jesús de Nazaret, cómo Dios lo ungió Dios de Espíritu Santo y de poder, el cual anduvo haciendo bienes, sanando a los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Y cuando dice, y en él tenemos perdón de los pecados, el Espíritu Santo lo interrumpió. Amén. Ya no tiene que decir más nada. Sí. Y los llenó de poder a todos allí. Sí. Porque Pedro llegó y tocó lo que Dios había hecho ya, que lo había dicho Isaías. Ajá. Y lo había dicho los profetas, que el justo vivirá por fe. ¿Te acuerdas? Sí, también dice que Él nos ha dado un redentor. Está muy bien dado en el capítulo 43, pero en el 53 nos habla exactamente del ministerio de Cristo. Es tremendo. Pero lo que para muchos, o lo que Pablo decía que es un misterio, es porque habló en pasado. Y ese misterio estaba escondido. Déjenme explicarles por qué. Porque los profetas hablaban al futuro, pero en Isaías está en tiempo pasado, en el 43 está en tiempo pasado. ¿Y por qué está en tiempo pasado? Porque la salvación siempre viene del pasado, porque tenemos a un Dios creador, redentor y salvador al mismo tiempo. Entonces la redención viene desde antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿dónde está explícito cuando Pablo nos revela ese misterio que está en cápsulas y muy bien explicado en Isaías? Porque en Efesios capítulo 1 dice que antes de la creación del mundo, Dios ya había perdonado al hombre. Dios ya había declarado su redentor y su salvador desde antes. Y no nomás eso dijo, sino dijo que nos predestinó para ser herederos. Y para ser herederos, pues dice, para ser adoptados. ¿Qué significó? Es muy interesante que lo comprendamos. Quiere decir que no nomás antes de nacer dijo que íbamos a ser hijos,
pero que al mismo tiempo íbamos a ser adoptados. ¿Por qué tiene que ver eso? Porque en el derecho romano, el hijo adoptado o cualquier otro adoptivo no se le podía echar en cara el pecado. Se le tenía que dar la herencia indiscutiblemente. Así es. Era heredero de la promesa del que estaba heredando sin discusión. No se le podía decir ni nada. Los hijos naturales podían ser excluidos de alguna manera, podían ser entorpecidos, pero a los herederos adoptivos no. O sea, decía a los hijos adoptivos no. Entonces dice que no nomás nos declaró hijos, sino también de una vez nos declaró adoptados y herederos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que desde un principio, hazte de cuenta que él dijo, yo ya sé que vas a pecar, yo soy tu redentor y no me acordaré más de tus pecados. Por eso, desde el principio, en Efesios 1, declara el Evangelio completo. Desde antes de la fundación del mundo, él ya había otorgado el perdón. Y ahora yo les diría a ustedes, ¿qué les parecería si nosotros como padres, que son los que tenemos a los hijos en nuestras manos, y nuestros hijos en nuestras manos, en la edad de 0, 1, 2, 3 años por lo menos, ¿qué conciencia pueden tener de Dios? Tú dime, Domingo. ¿Quiénes son los que pueden tener una referencia con el hijo? ¿Dios o sus padres? No, los padres saben. Porque el niño no tiene manera de cómo entenderlo. Exactamente. Por eso la Biblia dice, si no puedes entender a Dios, si no para tu familia, a la que ves, mucho menos a la que no ves. Entonces, que sí que nosotros como padres, ¿qué tal si perdonáramos a nuestros hijos antes de nacer? Así está tremendo eso. ¿Qué tipo de bonding? No, hazte de cuenta que tendrías un depósito en su banco eterno. Todavía no había nacido y ya lo tenía ya en... pues lo que hizo Dios en nosotros. El Cordero que quita el pecado del mundo desde antes de la fundación del mundo, ¿no dice? Y entonces en Isaías se establece también anterior, o sea, no posterior, sino anterior. Entonces, ahora, claro que la pregunta de ustedes será, ¿y qué entonces de la cruz? Pues es la ratificación de ese pacto. ¿Por qué? Porque habría de venir otras cosas adicionales. Porque también tenía que venir para poder terminar, dijéramos, el concepto de la profundidad del Evangelio. ¿De qué? ¿Sabes a lo que se refiere Pablo? ¿Por qué tener un misterio? Porque al momento de completarse el Evangelio, Efesios capítulo 2 y capítulo 3, toma nota, ahora también los gentiles que estaban condenados según la ley, ahora también iban a ser parte del Evangelio. Así es que entonces, si completas lo de Isaías estaba hablando a los judíos, pero ahora al completar el Evangelio Pablo, ahora también venía a morir en la cruz, pero ahora venía a morir en la cruz por todos. Era una ratificación de lo que dice acá en Efesios 1 antes de la creación del mundo, pero ahora viene físicamente, y ahora dice Pablo que con la muerte de Cristo, de dos pueblos hizo uno. Entonces, pero en Efesios 1 dice que desde antes de la creación del mundo él ya estaba ofrecido como redentor. Claro, ahí está, véanlo. Pero cuando va avanzando en el 2, 10 y luego en 11 y luego en el 3, dice que los gentiles estaban sin ley, sin pactos, sin Dios en el mundo, ajenos a los pactos de la promesa, ¿verdad? Estaban además en contra, la ley los juzgaba, los declaraba condenados. Pero ahora con la muerte de Cristo dice, ahora ya los hizo uno. ¿Por qué? Porque la muerte de Cristo entonces completó el Evangelio que tenía que ver con que todos los pueblos de Dios, o sea, tanto los judíos, los hebreos, como todas las demás naciones, ahora estaban bajo el Evangelio. Mirándolo, ¿qué tiempo ya nos queda para decir algo ahí, más o menos? Pues nos quedan unos minutitos nomás. Sí, mira, es que esto hay que mirarlo también en el contexto del misterio, porque en el Génesis, cuando Adán y Eva caen en transgresión, entonces le dice el Señor, mira, serpientita, a ti va a venir la simiente de la mujer que te va a herir en la cabeza. Y cuando llegó Pablo escribiendo, dijo que la simiente era Cristo. Entonces, cuando Cristo viene, le quisieron hacer lo mismo que le quisieron hacer a Moisés. Porque el diablo dijo, este es el Mesías. Porque el niñito ese estaba matando, Faraón a todos los niños. Porque según dice, que era porque estaban creciendo mucho. Pero bueno, es salvado de las aguas, pero Faraón quiso matar a Moisés, dirigido por las tinieblas. Pero cuando nace Jesús, ¿qué quiso hacer Herodes con Jesús? Matarlo también, y tuvieron que salir leyendo para Egipto. José se llevó a María con el niño para allá. Ahora, en este tiempo en que estamos hablando del Cristo de la gloria, que mucha gente no entiende el Evangelio, y que estamos aclarándolo, como dice Pablo, las tinieblas no quieren que esto se diga,
Por eso interrumpe las cámaras, viene el ciclón y toman las torres de televisión, porque las comunicaciones hoy, internet y televisión y satélite, Dios lo ha permitido, como dijo el profeta Daniel, la ciencia será aumentada. Estamos viviendo en ese tiempo. Muy bien. Bueno, ahora, ¿qué es lo que entonces no ha dejado florecer el Evangelio desde antes, desde el principio? Lo vamos a ver en el próximo capítulo. Amén. Vamos a ver lo que tiene que ver el pecado con el Evangelio, el pecado con la justicia activa y la justicia pasiva. Eso está poderoso. Y qué es lo que Dios trató de hacer desde el principio con el hombre, de poder decirle, déjamelo a mí, déjame mi justicia, yo soy el activo, tú eres el pasivo. Pero vamos a ver, vamos a ver el abanico, tú y yo, Domingo, para poder ver cómo Dios luchó durante muchas generaciones de poder estatuir su justicia, el activo, la justicia que nosotros llamamos justicia pasiva, que el hombre debe permanecer pasivo, y entonces ahí viene la bendición, ahí viene el poder, y ahí está la esencia del Evangelio. Así es que sigan con nosotros, qué bueno que podemos empezar, porque no se pierdan el próximo número, porque lo vamos a completar con estos conceptos que les acabamos de mencionar. Así que Domingo, ¿nos quieres despedir, por favor? Amado Padre, gracias porque tú nos has permitido con libertad en esta nación que podemos hacerlo. Gracias porque hay muchas almas que están conectándose con este ministerio. Amén. Y están siendo bendecidas, lo sabemos porque nosotros fuimos bendecidos y ahora como embajadores, como dijo Pablo, estamos comunicándolo como si Dios rogara por medio nuestro. Gracias por todo y Señor, que la próxima transmisión tú nos tengas aquí todavía como testimonio. Amén. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Amén. Yo pienso que debían de poner en conciencia lo que estamos haciendo. Tomen nota. También déjenos sus comentarios. Denle like a los que están en YouTube y también suscríbanse, porque eso hace que el motor de YouTube haga que podamos llegar a más personas, ¿verdad? Con este Evangelio. Así es que qué bueno que estuvieron con nosotros, que Dios nos los bendiga ricamente.